Bien, septiembre, el mes del monofocal en Óptica Estela Hinchuk. Llevas un par de cristales monofocales personalizados y te regalan un segundo par para miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Acércate a cualquiera de sus 7 locales de Montevideo y en Punta del Este o puedes comprar desde cualquier rincón del país a través de la web. Óptica Estela Hinchuk está cumpliendo además en este 2020 20 años al servicio de la salud visual. Bueno, muy bien. Quedaba pendiente una respuesta a la pregunta que planteaba Verónica en el bloque anterior por parte del ministro de la Corte. ¿Qué era? Tenía que ver con las justificaciones del no voto, recordar los mecanismos. Correcto, en virtud de que es posible de que pese a que las elecciones son obligatorias, mucha gente opte por no ir a votar. ¿Es una excusa, por ejemplo, lo que planteaba nuestra televidente, ser población de riesgo en pandemia? La ley prevé varias causales de justificación para la no emisión del voto. Razones médicas o de imposibilidad física, razones de fuerza mayor o no encontrarse en el país el día de la elección. Esos son los extremos que tendrán que demostrar los ciudadanos, los electores, que no concurran a votar el próximo domingo 27. En atención a la emergencia sanitaria, la Corte Electoral está trabajando en plataformas virtuales para que estos trámites no haya que ir personalmente a las oficinas electorales ya sea a justificar el voto o a pagar la multa. Lo que seguramente va a estar a disposición de los ciudadanos va a ser en la página web de la Corte una aplicación para hacer este trámite de manera virtual. Bien. Ahora, cuando hablamos de enfermedad que justifique la no presencialidad de la persona para votar, esto es nuevo, esto de ser población de riesgo en pandemia. Es decir, la persona no tiene ninguna enfermedad, no está cursando ninguna enfermedad, simplemente está considerada por la OMS como población de riesgo ante la pandemia. ¿Eso cuenta o no cuenta? Bueno, es un certificado médico. Los médicos certifican el estado de salud de la persona. ¿Salud pública, entonces? Al 27 de septiembre. Bien. Y después las autoridades electorales en cada departamento consideran esa certificación médica. Bien, perfecto. Alfredo. ¿Cuánta gente se multa habitualmente? ¿Quién controla el tema? Esta mañana, justamente cuando estábamos en corte analizando estas aplicaciones que estamos armando para... alguien preguntó y no había un dato, no se había hecho la estadística en octubre y noviembre pasado, por ejemplo, cuántas multas. Pero si entendemos que vota por encima del 90% de los habilitados, ahí tenemos más o menos una relación de cuántos son los justificados o que pagan la multa, ¿no? ¿Y la plata para dónde va? Son proventos para la Corte Electoral. O sea, a ustedes les sirve que no vayan a votar, en definitiva. Es que no es mucha plata porque si no saben cuánto es. Claro. La aguja no la mueve. No mueve la aguja, es una unidad reajustable o 2 unidades reajustables, no es significativo. ¿No? ¿Es esperable a qué hora el resultado del domingo 27? Porque lo que complica son los alcaldes, ¿o no? Bueno, es claro, esta elección tiene la particularidad de que son 2 elecciones donde hay municipio, porque no en todos los circuitos hay elección municipal. Va a haber 2 escrutinios, ¿verdad? La elección departamental y la elección municipal. Como en las elecciones anteriores, desde junio de la interna pasada, se va a utilizar la tableta para la transmisión rápida de los resultados del escrutinio primario. O sea que a medida que las comisiones receptoras vayan terminando el escrutinio en cada uno de los circuitos, lo van comunicando a través de la tableta al centro de cómputos de la Corte y eso se va totalizando y poniendo en conocimiento de la opinión pública. La experiencia que tenemos de la interna, que es una elección, si se quiere, bastante similar, porque ahí se elegían órganos departamentales y órganos nacionales, ¿no? Deliberativos nacionales y departamentales. Hacia medianoche el 80-90% de los circuitos ya había transmitido los resultados, así que nosotros no tenemos una estimación de hora, lo que aseguramos es que el resultado que se ve en pantalla, se va a ver en pantalla, es el resultado en tiempo real de los datos que ha recibido la Corte a ese momento. Bien. No quiero complejizar el tema, pero miren este mensaje de otro televidente. Yo soy parte de la población de riesgo, diabético por extirpación del páncreas, y me obligan a votar mientras hablan de libertad. Además, oigo que solo se va a exhortar a usar tapabocas. Sí, correcto, eso es lo que decía el ministro de Corte. ¿Por qué prevalece la libertad del que no quiere usar tapabocas por sobre la mía? No, como dije, en realidad la exhortación... No es a usted que se lo está diciendo, perdón, ¿no? Yo creo que el televidente está preguntándole que alguien le explique, ¿no? Sí, él advierte esta dualidad, esta contradicción. Tiene la posibilidad de no ir a votar, tiene la libertad de no ir a votar y justificar, pero pagar una multa. Pero si tiene esa complejidad que dice esa enfermedad, perfectamente se puede certificar, supongo, ¿o no?
Si es población de riesgo, habrá que ver entonces si efectivamente todos aquellos que puedan obtener de sus médicos tratantes un certificado que lo plantea como población de riesgo en pandemia, eso es para el Ministerio de Salud Pública que hay que preguntar, efectivamente. Pero se entiende el sentimiento de la persona, plantea, ¿no? Yo creo que es una muy buena observación porque va un poco en contra de esa famosa libertad responsable de la que hemos hablado durante todo este tiempo. De hecho, los chiquilines no van a la escuela de forma obligatoria porque estamos en el marco de la emergencia sanitaria y la libertad responsable. Se entiende que para que estas elecciones no fueran obligatorias se hubiese necesitado una ley y demás, ¿no? Que es bastante más complejo. Pero yo creo que tiene mucha razón en hacer esa tiene observación. razón. Yo lo que digo es que tiene la posibilidad de certificar sin no ir. Está bien, y sería muy complejo, además, dentro de la libertad responsable, hacer una reforma constitucional para cambiar la obligatoriedad del voto. Es otra discusión. Trascendiendo los casos en concreto, yo creo que lo que el señor está tratando de plantear es que llamamos libertad responsable, pero alguien siempre se joroba, porque la libertad del otro, que no es responsable, va a macanear tu situación, ¿entendés? O sea, es eso, ¿no? Está el rol del facilitador ese que me parece que sí es importante destacarlo, porque la figura esa va a ser fundamental, va a tener mucho trabajo, creo yo, ¿no? Sí, eso es una figura nueva que se ha introducido ahora por el tema de la emergencia, que es un cuarto miembro de mesa, digamos, que lo que va a hacer es colaborar con los integrantes de cada circuito en la aplicación del protocolo sanitario. Justamente exhortando a los ciudadanos a que usen tapabocas o ofreciéndoles uno, porque a cada circuito se le va a enviar un kit sanitario, donde aparte de alcohol en gel y toallas descartables, va a haber tapabocas para ofrecer a los ciudadanos que se hayan olvidado de llevar su tapaboca, ¿no? Aunque en realidad hoy creo que todos tenemos un tapaboca en el bolsillo, porque si no, no podemos entrar en ningún comercio, no podemos subir al ómnibus, no podemos realizar los trámites de la vida cotidiana. ¿Se acuerdan cómo fue el principio de la pandemia, los tapabocas? Lo que costaban, la lógica de quién podía tener el bueno y el malo, el buen tapaboca y el mal tapaboca, la fortuna que habrá hecho el que los importó. Victoria, recordá que incluso hoy, en el arranque se discutía si era necesario y si era bueno. Estaban aquellos que decían que solo era para el personal de salud. Sí, a mí me dijeron de todo, a mí y a Diana da Silva, porque nos sacamos una foto con tapaboca. Contraproducente, en fin. Esa discusión la procesó ya no Uruguay, la humanidad, ¿no? A mí me gustaría a propósito. Y hoy te vienen de a varios en paquetes. Y nadie discute los precios. Me gustaría, a propósito de lo que va a ocurrir ese domingo, el último de este mes, dos asuntos. Históricamente el Uruguay ha sido como ha tenido como un rasgo folclórico que le destacaba ir a votar muchas veces hasta como un paseo familiar, ¿no? Cívico, de responsabilidad democrática, sacarse las fotos, en particular aquellos que iban por primera vez, los jóvenes padres con sus gurises ingresando, y eso siempre, por lo menos yo siempre lo he visto como un gesto lindo, hermoso, republicano, ¿verdad? De transmisión de la conducta cívica más importante que se pueda tener una democracia liberal, como es elegir a nuestras autoridades. En este caso particular, esa recomendación va en un sentido contrario. Me gustaría que nos hables algo al respecto. Y segundo, ¿cómo estamos a nivel de número de listas con relación a elecciones pasadas, tanto a nivel departamental como a nivel municipal? Sí, con respecto al primer aspecto, es cierto, llevar a los hijos o ir acompañado a votar es parte de la cultura cívica, hacia la cultura cívica. Pero en esta ocasión no está recomendado, ¿verdad? No está aconsejado, y de hecho el protocolo exhorta a todos los electores que puedan hacerlo a que concurran sin acompañantes, concurran solos para evitar justamente aglomeraciones y... ¿Hay un protocolo para la prensa, por ejemplo? Porque normalmente cuando entra a votar un candidato... Bueno, esa es una consulta que se nos ha formulado, ahí estamos apelando a la prensa también, sí, en lo posible evitar esa aglomeración y en todo caso esperar al candidato fuera del local de votación para entrevistarlo. Usted no diga dónde va, Marguerite, así no lo sigue la prensa. Pero las exhortaciones, son todas exhortaciones, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno pone una obligación tiene que estar en condiciones de hacerla cumplir. Bueno, ese es el gran tema, claro. No tenés una cuarentena obligatoria, hay ciertas medidas que tú no puedes aplicar. No fue un cuestionamiento. De todas maneras, respecto a esto que decía Ale, que me parece bien interesante, no solamente el acto eleccionario es el circuito, sino todo lo que sucede antes y lo que sucede después. Estamos viendo muchas personas que están ya viajando para media semana, para estar con la familia, para reunirse, después ir a votar. Eso representa un riesgo, yo entiendo, mucho mayor y que ya no depende de ustedes. Pero sí pone de manifiesto que mucha gente vota donde no vive. Y más en esta elección donde se eligen autoridades departamentales y se eligen alcaldías. Alguien puede elegir el alcalde de un pueblo donde hace ya
30 o 40 años que no reside. ¿Eso en algún momento la Corte Electoral lo va a analizar, lo va a rever, lo tenemos que rever a nivel legislativo? ¿Está bien que sea así? Bueno, eso es parte de la libertad de la persona. La persona, si mantiene su inscripción cívica en un lugar es porque tiene un vínculo, aunque sea afectivo, con ese lugar y, bueno, y quiere participar de las decisiones de ese lugar. Eso en definitiva es una decisión personal. La Corte Electoral en eso simplemente es una tomadora de datos. Pero lo estás traspolando a lo que es el voto desde el extranjero. Por ejemplo, ¿no? Porque allí también se ha cuestionado muchas veces ese mismo aspecto. Pero bueno. Igual sobre eso, más allá que queda pendiente la respuesta de las listas, me parece que lo que vos decís, si bien es cierto que luce como una contradicción que alguien que hace 40 años que vive en Montevideo, digamos, termine decidiendo, una posible contradicción, digámoslo en esos términos, igual para la elección municipal en particular no está obligado a participarse, ¿no? No, pero puede hacerlo. No, desde ya. No, porque la otra sí, aún estás obligado a participar, sí o sí. Claro, sí, pero puede ir y puede poner la papeleta y puede definir. Y también podés ir y votar en blanco, ¿no? También puedes hacerlo. Ya puede votar en blanco en las dos elecciones. Sí, claro. Obligado no está. Una duda. ¿Y las listas, José, en esta elección se registraron 3.137 listas. Entre departamentales y municipales, lo que hace algo así como 800 listas más que en el 2015. Tengo entendido que aumentó el número de las municipales y que las departamentales bajó un poquito, ¿puede ser? Sí, ya en el 2015 las municipales eran más que las departamentales. Ahora capaz que esa brecha se amplió. Alfredo. Se va a hacer el conteo vía tablets, electrónicamente. No, el conteo se hace... No, pero digo, se va a transmitir electrónicamente. Se transmite electrónicamente. Se va a mandar los certificados por no votar por vía electrónica. ¿Y el voto electrónico no? Es decir, están de a poco, para la rueda. Y la capacitación para los miembros de mesa se está haciendo 100% virtual también. También. A diferencia de otras elecciones que había clases en clubes o en salones o en teatros, que la capacitación de los miembros de mesa en esta ocasión es a través de una plataforma a la que se accede a través de la página de la Corte, la página web de la Corte, y la capacitación viene a buen ritmo en ese sentido. Y son cosas que han llegado para quedarse. Me parece que hay muchas, que esta emergencia nos ha impuesto cambios que vienen en ese sentido. Lo del voto electrónico ya es una discusión hasta más filosófica y que hace a la confianza de la ciudadanía en el sistema. El mejor sistema, en mi opinión, el mejor sistema electoral es aquel en el que la gente confía. No importa si es manual, electrónico, con listas como Está las bueno nuestras, ese punto. o marcando en otros países, por ejemplo, el votante retira una gran hoja donde están todos los candidatos, va a una pequeña casetita y marca con una cruz en los candidatos que quiere votar. No es como acá, que son lo que llamamos listas, ¿verdad? Hay muchas modalidades de emisión del voto. La mayoría son como las nuestras. El voto electrónico es, no sé, realmente... Pero también eso hace la confianza de la gente. Porque digo, uno puede observar el escrutinio abriendo el sobre, sacando la hoja. Cuando el voto es enteramente electrónico, de última la auditoría queda en manos de ingenieros en sistemas, porque los delegados partidarios no tienen ningún acceso Pero la confianza de la gente a la fuente ¿Y los hackers? sistema, ¿no? ¿La confianza de la gente es en el sistema o es en la institución? Yo creo que el sistema, la institución es parte del sistema, ¿no? El sistema electoral... No, en el sistema de votación, si votás electrónico, votás firmando, votás poniendo la papeleta, o es la institución que respalda y la seriedad de las instituciones republicanas la que garantiza. Es todo, ¿verdad? El sistema, la institucionalidad, eso es importante. Pero insisto, el voto electrónico, en realidad estamos confiando en un software que por supuesto puede ser auditado, todo lo demás, pero de última, para el gran público, para los delegados partidarios, para los partidos políticos, es algo ajeno, ¿no? Porque en definitiva queda... Sí, y no se olviden que las generaciones jóvenes son las que recién van a poderlo plantear sin miedos, ¿no? Nosotros de aquí para arriba... No sé cuánta confianza puede haber en el sistema electrónico. Hacen compras electrónicamente, vos das la posibilidad de comprar. ¿No temblás cada vez que pones el número de la tarjeta? Yo sí. Ay, bueno, yo pienso que me van a estafar seguro. Todo el mundo compra y no sé qué, y no se va a tener confianza. Me parece que es un poquito... No es todo el mundo, no es todo el mundo. Igual es una discusión que excede a la Corte Electoral, es una discusión del sistema político y de la sociedad. Lo que pasa es que la Corte Electoral siempre va a decir que todo le excede, porque básicamente lo que es ley es en el Parlamento, la Constitución, y ustedes la ejecutan. Sí, se quedan sin laburo también, ¿no? No te creas. No, igual sobre el tema, si bien creo que lo que Alfredo dice es sensato en el sentido de que la humanidad va en esa dirección,
Convengamos también que Uruguay no necesita de eso. Es decir, que el sistema que tiene es absolutamente confiable y en los hechos termina siendo harto ágil, quiero decir, a las pocas horas ya sabemos todos los resultados. Cuando a veces se dice, lo he discutido alguna vez con amigos, date cuenta que Brasil, con muchas más dificultades, en muchos terrenos más pobres, si querés hasta con una tradición republicana más frágil, ya usa, y es justamente por esa misma razón, porque es grande como un continente, porque tiene realidades disímiles, porque tiene distintos usos horarios. Esas son cosas que quizás requieran de ese instrumento. Uruguay, por sus condiciones de todo tipo, históricas, pero además objetivas, población, territorio, etcétera, no lo necesita. Bien, y no quisiera terminar sin, aunque sea hacer una vueltita sobre la pregunta de fondo con la que iniciamos el programa detrás de bambalinas, ¿no? Porque se habla mucho de la confianza de la gente en el sistema, en las instituciones. ¿Y qué hay de la confianza en la gente en cuanto a su responsabilidad cívica? Si no fuera obligatorio el voto, ¿qué pasaría en este país? Lo hablábamos fuera de cámaras, ¿no? La historia del Uruguay, desde 1971 hay sanciones para la no emisión del voto. Antes no era así. Y sin embargo, la historia electoral del Uruguay dice que siempre el porcentaje de votación estuvo por encima del 50%. Aún en elecciones donde hubo sectores políticos que se abstuvieron, ¿no? En la época del terrismo, por ejemplo, los años 30, el vallismo, el nacionalismo independiente. Y sin embargo, siempre el nivel de votación estuvo por encima del 50%, lo que habla de un compromiso y un cívico del uruguayo y de un deseo de participar muy importante. Sí, pero también estamos hablando de un proceso a través de la historia y hoy habría que analizar cuál es la representatividad que tiene el sistema político en la ciudadanía, ¿no? Es uno de los grandes desafíos, además, tener que estar siempre cerca de la gente. Si hoy no fuera obligatorio, ¿sería lo mismo? ¿Qué piensan ustedes? Lo que pasa es que suponer que un 50% vota, o si no hay sanciones como era antes, hay un 40% que no votaría si no fueran obligatorias, ¿no? Se puede mirar de un lado qué alta la participación, 50%, pero también qué alta la deserción, un 40%, porque se vota el 90% aproximadamente, un 40% no estaría yendo a votar, ¿no? Cuando hablé del 50% me refería a que hubo sectores políticos que expresamente llamaron a la abstención. Sí, sí. Y me parece que el Uruguay siempre estuvo por encima del 60%, lo cual es un guarismo importante, alto, en comparación con otros países de la región y del mundo, ¿no? Así que en ese sentido me parece que el compromiso y el involucramiento es muy importante. ¿Vos, Alfredo? Yo creo que el voto no debería ser obligatorio. Yo creo que a la ciudadanía uruguaya le gusta votar. Pienso que todos nos sentimos... ese derecho no queremos que nadie nos lo quite y la mayoría lo usufructuamos a conciencia, ¿no? Es decir, yo no creo que haya un bajón demasiado grande porque se deje de ser obligatorio. Al contrario, pienso que es un tema democrático. El que no quiere ir no vaya, pero... A conciencia y con entusiasmo. Digo, por a mí me pasa, por lo menos el día de la elección. Yo no sé cómo te entusiasmas con los votos que haces, con los que emitís. Es difícil entusiasmarse con los votos que vos haces. Pero... Sí, sobre todo cuando ganan. Pero bueno, yo creo que no. Pero creo, hablando en serio, me parece que el uruguayo le gusta votar. Es un bicho votador. Creo que le gusta la política, ¿no? Digo, vivimos en una sociedad que está politizada. Uno conversa habitualmente de varios temas y entre ellos siempre está, en líneas generales, el tema político, en titulares, algunos con más especificidad, otros más empapados, otros menos, pero la política... ¿Y cuál es el riesgo de que sea obligatorio, entonces? Siguen marcando agenda. No, es que me parece que no tendría que serlo. Yo creo que la gente va a votar igual, no debería hacerlo. Yo creo que todo esto que están diciendo, además, y yo estoy de acuerdo con lo que significa la política en nuestro país y lo vivo como un valor, me parece que, sé que es contrafáctico, es discutible, pero yo creo que es, entre otras cosas, porque el voto es obligatorio. Quiero decir, el voto no obligatorio provocaría, según la experiencia incluso en otras naciones, el riesgo de la elitización política, que solo algunos sectores de la población se interesen naturalmente y además que los partidos políticos y sus candidatos se interesen solamente en llegar a esos que voten, dejando fuera de la conversación republicana y democrática a mayorías. ¿No ves un punto ahí, sería, bueno, está. Bueno, por eso. Igual termino la idea. Terminás la edición. Gracias por participar, Gracias por... No, sería del mismo modo que sugerir la idea de que bueno, dejemos en libertad si las personas deben o no deben mandar a los chiquilines a la escuela o vacunarse. Quiero decir, son cosas de las libertades colectivas que están por encima de las individuales. Son esos pequeños ejercicios
que las repúblicas, en este caso las repúblicas liberales, se dan el gusto de ejercer y que yo defiendo. Pero entiendo, porque soy liberal, entiendo quien opine lo contrario. Estados Unidos tiene un gran porcentaje, no es obligatorio el voto, tiene un gran porcentaje de no votación, entre otras cosas porque yo creo que la gente no ve en los partidos políticos, en el sistema político, la solución a sus problemas. Y me parece que la población estadounidense no está empapada tanto de política como las sociedades nuestras, por ejemplo. Y te saca un Trump, entonces. Yo creo, Y te saca un Trump. Los que votan tampoco y están ojo, muy y hay empapados. te saca un Trump, pero tuvo menos votos que... Es decir, es un tema de distritos y de circuitos. Entonces, el sistema americano... Estados Unidos no es tiene buen cosas- ejemplo, me parece. Me parece A mí que me parece que desde el punto de debe vista... ser, yo nos ha ido sigo mal, pensando así en que como los estamos. liberales no obligamos a nada. A ver. Por lo tanto, si no, no debería ser Como obligatorio. sociedad democrática, ¿nos ha ido mal de la forma que estamos funcionando? Totalmente. Yo creo Políticamente, que totalmente no nos ha bien. ido. Yo no lo modificaría, por lo menos de momento. Bien, y puedo leerles otro mensaje de una televidente que además es informática, sobre el voto electrónico. El voto electrónico no es confiable. Se enojó contigo por no sé qué dijiste. Ah, bueno. El voto electrónico no es confiable, dice. Soy informática. Es imposible auditar millones de líneas de código y tener la certeza que eso que auditaste es el ejecutable que se va a correr. Chino, para mí lo que está hablando. También tenés personas con acceso a los datos. ¿Quiénes serían? ¿Y los hackers? Y para ubicarme en Uruguay, ¿cuánto de timeout? Porque todos se conectan a la vez. Nuestro sistema electoral es extremadamente confiable. No arruinen eso porque la tendencia sea tendencia. Usemos el cerebro. Perfecto. Sería más Que barato. no use internet, decirle, sistema- porque también la pueden hackear. ¿Un sistema electrónico sería más barato que el sistema actual? No No sabemos. sé, digo, eso requiere equipamientos, licencias. ¿Cuánto cuesta esta elección, por ejemplo? Bueno, está presupuestada en 80 millones de pesos, por lo menos, sí. Arriba de 80 millones de pesos. Son 2 millones de dólares. ¿Eh? Sí, sí. 2 millones de dólares. Muy bien. Bueno, ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si necesita tener que decir algo más a efectos de que la No, población esté bien simplemente informada. transmitirle a la gente que la Corte Electoral y las autoridades sanitarias estamos tomando todas las disposiciones a nuestro alcance para llevar tranquilidad y seguridad, para poder votar con garantías y cuidando la salud de todos. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, cambiamos de tema. Vamos a ir este viernes con algo que está también en boca de todo el mundo. Increíble porque se trata de un protagonista de gobierno que